Un cordial saludo. Que el mayor propósito de vida sea la felicidad. Ver toda la Corte Constitucional reunida exigiéndole a un presidente de la República autonomía total, que no interfiera en absoluto de las decisiones que ellos ejercen. Por supuesto, en un país democrático debe existir realmente la libertad y la independencia de poderes. Eso es lo que hace realmente a un país democrático. Pero para ello también es importante que cada institución, que cada entidad realmente represente lo que la Constitución, lo que la ley les emana, lo que la ley exige para cada uno de esos cargos. Sea cual sea el poder, bien sea el ejecutivo, el legislativo o el judicial, debe tener esa autonomía, pero también debe estar abierto a recibir cualquier tipo de recomendación cuando se ve que esa rama del poder está ejerciendo sus funciones por fuera de la Constitución, por fuera de las normas, por fuera de la ley. La Corte Constitucional realmente ha venido ejerciendo un papel bastante dudoso y selectivo dependiendo de los gobiernos. En los gobiernos anteriormente, lo que le llaman de derecha, esos gobiernos que han estado por décadas liderando nuestro país, no se sentían, no se veían y no había ningún tipo de incomodidad. Pero como cosa rara, en el gobierno del cambio, el primer gobierno progresista que realmente hay en nuestro país, vemos que todas las instituciones se han alineado para atacar, entorpecer, buscar la manera de que este gobierno no pueda ejercer su derecho fundamental que le entregamos los colombianos a elegir al presidente Gustavo Petro. Entonces, por primera vez veo la Corte Constitucional, todos juntos saliendo a reclamar que el gobierno le respete sus decisiones. Pero es que son decisiones que el mismo pueblo nos quedamos perplejos de la forma tan burda que están tomando esas decisiones, que son decisiones realmente que es en contra del pueblo, que son decisiones que están defendiendo esos intereses que esos mismos sectores políticos a lo largo de su vida han defendido, que son de sus amigos y son sus propios intereses. Entonces no piensen que un gobierno progresista, que lo elegimos precisamente para que haga las cosas bien, para que haga las cosas diferente, en beneficio realmente de todo el pueblo, a que se quede callado. No es posible que la Corte Constitucional, cuanto decreto el presidente de la República saca con el propósito de aliviar a los sectores menos favorecidos, a los más pobres, a las situaciones más adversas del país, siempre encuentre que se le atraviesa a la Corte Constitucional, que por el hecho de que son la ley, que son la justicia, quieren tener entonces la última palabra y que se le debe respetar, simplemente acatar y agachar la cabeza, así lo que estén haciendo sea en contra de sus propias funciones fundamentales para lo cual están cada una de estas entidades. Ver uno, por ejemplo, que la Corte Constitucional le tumba 14 decretos presidenciales cuando el año, hace alrededor de un año, el presidente, analizando lo que iba a suceder con el fenómeno del Niño, se adelantó y sacó unos decretos, buscando la manera de poder proteger a todo el país de este fenómeno tan complejo como era del Niño, en donde se veía que iba a ser muy perjudicado, por ejemplo, sectores como La Guajira, y la Corte Constitucional le tumbó 14 decretos al presidente de la República.
Y preciso, meses después llegó lo que el presidente estaba pues mirando lo que iba a suceder. Esa sequía, esa situación ambiental tan terrible que hubo por todo el país, no se pudo afrontar mejor, porque la Corte Constitucional le tumbó los decretos al presidente Gustavo Petro. Decretos, por ejemplo, como la creación del Ministerio de la Igualdad, donde se busca que mujeres, que hombres, que indígenas, que negritudes, que todos los sectores de este país tengamos esos derechos fundamentales garantizados. La Corte Constitucional le tumbó el decreto, se le atravesó para que la creación del Ministerio de la Igualdad. La Corte Constitucional le tumbó el decreto al presidente de la República, en donde buscaba, para proteger los bienes de todos los colombianos, para evitar que la corrupción siguiera avanzando en algunos aspectos en este país, sacó un decreto donde una persona natural únicamente podía tener un solo contrato de prestación de servicio a la vez. ¿Qué es lo que ha sucedido en el pasado? Que estos políticos, a sus familiares, a sus amigos, o para pagar deudas políticas, les entregaban 1, 2, 3, 5 contratos de prestación de servicio a la vez a una sola persona, de montos enormes económicos. Y de esa manera, porque esos asesores muchas veces eran en papel y simplemente lo que hacían era exprimir el erario público de esa manera. Y una forma honesta, clara y transparente es eso, buscar la manera que una persona natural únicamente tenga la posibilidad de firmar un solo contrato de prestación de servicio con el Estado al tiempo. La Corte Constitucional lo tumbó. Como también le tumbó el decreto donde el presidente de la República, buscando la manera de proteger los recursos públicos, los recursos que deben llegar a las comunidades como placahuellas, como acueductos, les dio la posibilidad de contratar directamente con las juntas de acción comunal. Con las juntas de acción comunal, que ya está demostrado que realmente los recursos rinden. Conozco casos donde 35 millones de pesos para hacer 50 metros de placahuella, la comunidad hizo más de 109 metros de placahuella con los mismos recursos. Es más que claro y sencillo. Si la plata no se la roban, sencillamente la plata alcanza. Y es lo que el presidente de la República quiso hacer, devolverle el poder que las juntas de acción comunal realmente tienen y poder contratar directamente estos recursos para hacer placahuellas y algunos proyectos. Él quería que también hubiesen mejoramientos de vivienda, acueductos en cada una de las comunidades, directamente contratando con las juntas de acción comunal. Pues adivinen qué, la Corte Constitucional le tumbó el decreto. ¿De qué manera? Protegiendo a esos ingenieros, protegiendo a esas personas que llegan y siempre se quedaban con esos contratos, y ya está más que claro y evidente la corrupción tan terrible que había en torno a eso. La plata se acababa y las obras quedaban iniciadas o a mitad de camino únicamente. Eso es lo que el gobierno Gustavo Petro quiere realmente, poder ir solucionando y de entregarle el poder directamente al pueblo, a la comunidad. Pues la Corte Constitucional tumbó el decreto. Entonces, con estos señores de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, está más que demostrado que sus intereses son en defender la corrupción que se ha corroído este país a lo largo de la historia. ¿Quiénes los eligieron a ustedes? Precisamente esos sectores políticos corruptos que por décadas han estado incrustados en el poder. Por eso no se espera nada diferente a ustedes, que defiendan realmente a esos sectores corruptos que los eligieron y que los tienen en ese puesto. Y de esa manera están violando su mandato constitucional de proteger al pueblo, de proteger los recursos públicos, pero ustedes ya lo han demostrado que realmente están defendiendo a los sectores corruptos que se han robado este país a lo largo de la historia. Está más que claro que las entidades de justicia, muchas de ellas, hoy son los sectores más podridos y corruptos que hay en este país, y que debemos llegar a